Con respecto al aparato reproductor masculino, lo más llamativo tenemos que referirnos cómo está formado, ¿ya? O sea, más que todo, la conformación, de los cuales su conformación vamos a estar dándoles por órganos genitales. A ver, aquí se los voy a colocar. Órganos genitales externos, ¿ya? Luego va a estar conformado por órganos genitales internos. Y por último vamos a tener a los órganos anexos correspondientes, ¿ya? Ahora, aquí se les puede colocar órganos anexos. Vamos a ir al primero, lo que teníamos los órganos genitales externos. Estos órganos genitales externos, más que todo lo vamos a tener a referencia desde el testículo correspondiente. Y este es el primero testículo, este es el primero que se lo vamos a mencionar. Por eso decía, estoy avanzando poco a poco, ¿saben? Tenemos la conformación conformado un grupo por los órganos genitales externos, otro grupo por los órganos genitales internos y un tercer grupo por los órganos anexos correspondientes. ¿Está bien? Los órganos genitales externos, primero lo vamos a tener al testículo, luego lo vamos a tener al epidídimo y por último lo vamos a tener al pene. Los órganos genitales internos lo vamos a tener, como se los dice, interno, o sea, dentro de una cavidad se encuentra, ¿ya? Más que todo, dentro de la cavidad pélvica se lo toma. Y como punto de referencia, y en la imagen estamos viéndole, son estos conductos que aquí lo están viéndole, ¿ya? De los cuales voy a hablar del famoso conducto eyaculador. Ya, uno que se me viene a la mente, el conducto eyaculador sería uno de los puntos más importantes. Luego viene la vesícula, ¿ya? Que es vesícula seminal, su nombre completo. Luego vamos a tener el conducto, de este lado, deferente, ¿está bien eso? Deferente. Ahora, este conducto deferente es lo que he pintado de celestito, ¿ya? Aquí tienen como si fuera una ampollita, una bolsita, a eso se lo dice vesícula seminal. Y el conducto eyaculador es la unión de estos dos. La unión de estos dos va a formar un conducto. Y eso se le llama el conducto eyaculador. Con respecto a los órganos anexos, es lo que estamos viendo recién en la imagen en gran dimensión. Lo que se les he marcado así en un círculo, llamado la famosa próstata. Y también tenemos que tener en cuenta unas glándulas anexas, ya así libradito, llamado las famosas glándulas eyaculadoras, ¿listo? Eyaculadoras de Cooper. Así se escribía. Sí, estoy seguro, así se lo puse. ¿Ya? Glándulas eyaculadoras uretrales de Cooper. Esos son los órganos anexos. ¿Ya? Los dos. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿No? ¿Hasta ahí? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta con esta nomenclatura? Ya, veo que sí se entiende. Dime. ¿El pene no sería un órgano anexo? No, el pene es un órgano externo correspondiente. Ahora, órganos anexos son como órganos que van a ayudar más que todo. Eso se lo dice el término de anexo. Está bien, buenas referencias. Porque también en el sistema digestivo se lo dice órganos del sistema digestivo y los órganos anexos, como puede ser el hígado, el páncreas, ¿no? Son ayudadores. Mientras el órgano, ¿cómo se llama? Los órganos propios del sistema son los que le están conformando. Por eso se lo llama. Y aquí tenemos el órgano o el aparato reproductor masculino y estamos involucrándole. Está bien, buena sugerencia. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda tuvieran? ¿Preguntas, dudas? Ya, no hay ninguna pregunta, todo entendible, con una nomenclatura correspondiente.
Ahora sí, le voy a borrar todo y vamos a ir a avanzar. El primer órgano correspondiente. ¿Ya? El primero vamos a hablar del famoso testículo. ¿Ya? De los testículos, lo más llamativo siempre es qué cosa es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se los estudia? Entre paréntesis los pongo, este es el famoso órgano principal para la reproducción. Por eso estamos tocando en este tema. En los testículos es donde se está haciendo el proceso de la espermatogénesis. Y la espermatogénesis, ¿qué cosa era? Era la formación de los espermatozoides. ¿Sí o no? Sí, así era más que todo con respecto a la espermatogénesis. Ahora, ¿qué más tuviera que hablarles de los testículos? Les tuviera que hablar la ubicación. Después de hacérselos todo, cualquier órgano, siempre es bueno de conocer la ubicación. Y con respecto a la ubicación, es un órgano que se encuentra externo a la cavidad pélvica. ¿Ya? Es un órgano que se encuentra externo a la cavidad pélvica correspondiente. Haremos el clásico dibujo que constantemente lo hago para los cuadrantes correspondientes. Yo sé que se acuerdan los cuadrantes del abdomen, ¿no ve? Ahora, más que todo, aquí arriba era más que todo el tórax. Debajo de esto teníamos al borde costal y por último al abdomen. ¿Sí o no? Sí. Debajo del abdomen tenemos aquí un hueso como si fueran las alas de un dumbo, ¿no ve? Llamado el coxa. Pero dentro de eso, entre el sacro delimitándonos en los coxa, teníamos al famoso, a la cavidad pélvica correspondiente. Ya, esta es la cavidad pélvica. Ahora, ustedes yo creo que vulgarmente lo conocen como la cadera, ¿no ve? Vulgarmente se lo dice la cadera, pero ya están a un paso para este primer año y por ende tienen que ustedes de conocer cómo se lo va a nombrar. En el primer año se lo va a hacer todo nato, toda la terminología correspondiente. Ahora, los testículos tienen que estar situados en la parte externa, no están internamente dentro de la cavidad pélvica, están externamente, pero están envueltos en una bolsita. Esa bolsita se los va a llamar como los escrotos. ¿Ya? En los escrotos es donde vamos a encontrar a los testículos correspondientes. Esa sería la parte más ideal para conocer la ubicación. Luego tengo que tener en cuenta con otro colorcito azulito qué forma va a tener. La forma es como si fuera forma ovoidea. Ya, su forma va a ser en forma de ovoidea correspondiente. Pero lo más importante, es ovoide y además pesa aproximadamente entre 20 gramos. Sí, estoy seguro de eso. Aproximadamente entre 20 gramos está pesando. ¿Ya? Luego medidas, creo que sí se los decía, pero ahí nomás. Con medidas, los puntos más importantes, qué formita tiene, qué peso tiene, dónde es la ubicación y para qué sirve. Está bien así. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No hay nada, ninguna pregunta. ¿Está bien? Ahora tenemos que tener en cuenta cómo está la configuración anatómica. Ya, o sea, ya estoy haciendo una descripción anatómica correspondiente, de los cuales los testículos van a ser de superficie lisa, ¿ya? Son una superficie lúcida, lisa, correspondiente, y además tiene que estar cubierta por una telita, con resaltador gruesa. Resaltador color celestito. Va a estar recubierta así por una tela, más que todo. Nosotros esa telita le conocemos a la parte más superficial que le está cubriendo la túnica. ¿Ya? Nosotros le conocemos como túnica albu... No. Primero es la vaginal, luego es la albuginea. Vaginal, ¿ya? Túnica vaginal correspondiente. Ahora, dentro de esta túnica vaginal tenemos que tener en cuenta otra túnica, ¿ya? Otro más profundo de esto, que se lo estoy haciendo de color amarillito, se los voy a pintar. Ya, esto es más profundo, de los cuales este va a tener su nombre
llamado la túnica albuginea. Ya, esa es la túnica albuginea, es más profunda, mientras que la túnica vaginal es más superficial. Ya, eso es más entendible. Uno es más superficial y el otro más profunda, correspondiente. Ahora, la túnica albuginea es importante, no por malo, sino la túnica albuginea es importante porque al testículo internamente lo va a mandar tabiques. Tabiques internos está mandando. Por eso es lo más importante, o por eso es resaltante esta túnica. No es por otra cosa, esta túnica es resaltante porque al testículo lo manda tabiques. Y gracias a esos tabiques nosotros podemos dividir dentro del testículo en lobulillos. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí, sí o no? Así que se divide de eso, de los ¿Eh? tabiques. ¿Qué se divide de los tabiques? Los tabiques más que todo, a ver, lo vamos a colocar al testículo, así, dibujito. De los cuales la túnica albuginea le vamos a hacer de otro colorcito, amarito. Ya. Sabemos que le está tapando. De amarito es la túnica albuginea. Ya. Al testículo lo va a mandar tabiques. Así lo está, a la parte media lo está mandando tabiques. De los cuales estos tabiques lo van a servir para que se logre dividir en lobulillos. Estos son lobulillos del testículo correspondiente. ¿Ya? Más que todo, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo el dibujito es un corte. Un corte como estaría cortando con un cuchillo, ¿no ve? Estaría cortando con un cuchillo y cortándole, ¿no ve? Por eso, la túnica albuginea es de amarillo, desde la parte más periférica, y está mandando internamente tabiques, como la cáscara del limón, más que todo, no, ¿cómo sería? Como una naranja. Cuando nosotros cortamos una naranja, lo que vemos son así, internamente, los bolillos. Está bien, parece naranja, pues como si fuera las naranjas correspondientes. ¿No ve? Las naranjas están separados por tabiques de color blanquito. Nos haremos de cuenta que en las naranjas igualito. Lo de color blanquito que nos los divide en tabiques sea esta túnica albuginea, ¿ya? Y la cáscara de la naranja que sea la túnica vaginal. Ahora sí, ahí sí se entendió o no se entendió. ¿Qué dicen? Sí, así. ¿Se entendió o no se Sí, entendió? Dime. el escroto entonces solo sería para sujetarlo. El escroto es una bolsita. Es una bolsita que lo contiene internamente al testículo. ¿Ya? Pero ¿cómo les diría? Este dibujito está bien hasta ahí, para entender, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta, miren, escuchen, tienen que tener en cuenta que la cáscara, que aquí están viendo de color tipo anaranjado, eso sea nuestra túnica vaginal. Mientras que lo que está internamente tiene de blanquito, ¿no ven? Y él está mandando hacia adentro unas prolongaciones de color blanco. Este de negrito va a ser la túnica albuginera. Ya, ese de blanquito se lo llama la túnica albuginea. La túnica vaginal, sí, se encuentra en arriba. La túnica vaginal es el que recubre periféricamente. ¿Ya? La túnica vaginal es lo que está recubriendo periféricamente. Mientras que la túnica albuginea es el de color blanquito. Esta túnica albuginea está mandando prolongaciones a la parte media, ¿ya? De los cuales, gracias a esas prolongaciones, nosotros podemos dividir en lobulillos. Estos son lobulillos. Lobulillos del testículo. ¿Se logró entender o no se logró entender hasta ahí? ¿Qué dicen? Ahora, ¿y el escroto? El escroto es una bolsa,
O sea, ¿en qué podemos manejar las naranjas? ¿En qué nos venden? En bolsa nylon, ¿no ve? Supongamos que esa bolsa nylon es lo que estoy pintando de color azul. Ese va a ser el escroto. O sea, el escroto es el que le está sosteniendo a los testículos. ¿Ya? Eso más que todo sería. El escroto es una bolsa y esa bolsa lo sostiene internamente. Dentro de la bolsa encontramos, como tenemos el ejemplo, a las naranjas. Ahora, las naranjas necesito describir anatómicamente, con cuchito le he cortado, ¿no ve? Con cuchillo, de los cuales este cuchito nos ha dividido para poder diferenciar los túnicas. Y la túnica más periférica que lo tenemos es la túnica vaginal. La túnica dentro de la túnica vaginal es la túnica albuginea. Esta túnica albuginea manda prolongaciones para dividir en lobulillos. ¿Está bien? Mm, tensión en los estrés. Sí existe. Son medios de fijación. Eso ya no son tensión, son medios de fijación correspondientes. Son hartos nombrecitos. Pero está bien, hasta aquí se logró entender, ¿no ve? ¿O tienen alguna pregunta que no hayan entendido? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que no se haya entendido? Ya. Ahora, ustedes han debido escuchar este nombre, parénquima. Han debido escuchar estroma. Han debido escuchar, ¿qué se lo dice? Está bien, con parénquima, estroma, está bien. Han debido escuchar alguna vez estos términos. Parénquima, ¿qué se los debería? Se los debería al contenido o al tejido correspondiente de un órgano. Estroma casi es lo mismo. O sea, el estroma va a ser igual, igual como un parénquima. Igual va a ser, es como el tejido del órgano correspondiente. ¿Ya? Estos tejidos o este estroma correspondiente, nosotros le conocemos como estroma testicular. ¿Ya? Así lo conocemos. El estroma testicular es el encargado de venir, o sea, más que todo, a todos los lóbulos o todos los lóbulos que está conformando dentro del testículo, se lo vamos a nombrar como estroma testicular. ¿Ya? Ahora, estos lobulillos que lo tenemos aquí son en forma cónica, como estoy pintándoselo así de color rojito, ¿ya? De los cuales va a tener una base periférica y un vértice interno correspondiente. O sea, está mirando a la parte media. Eso nomás sería todo. ¿Lograron entender sí o no? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí podría repetir la parénquima y la estroma? Está bien. Cuando ustedes escuchen ese término de parénquima, ¿ya? Ustedes escuchen ese término de parénquima o escuchen ese término de estroma, ¿ya? Ustedes escuchan esos términos. La cosa es, el parénquima es el tejido y el estroma es lo mismo, ¿ya? El parénquima va a ser el tejido que le va a conformar al órgano, ¿ya? Eso es. El estroma es lo mismo, es el mismo significado, es el tejido que le está conformando a un órgano. No sé si se acuerdan de un parénquima hepático, o tal vez han debido escuchar, parénquima hepático. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al tejido del hígado. Nosotros lo estamos diciendo aquí, estroma testicular. ¿Y a qué se está refiriendo? Al tejido del testículo. Nada más. ¿Está bien? Sí, no, no hemos avanzado, Rodrigo, no hemos avanzado, falta todavía. Ya vamos a avanzar. Un ratito, por favor, cargador le de conectar.
Ya, seguiremos, seguiremos. ¿Está bien? Ya, preguntas, dudas hasta aquí. Vamos, preguntas, dudas, que lo presente. Oxe, Dime. y la Itati es decir de Morgaje. A eso todavía, todavía. Hasta aquí está todo genial. Entonces, se logró entender. Todo lo que te logró explicar, se logró entender, ¿no? Ahorita le voy a decir ese término también. Sí, disculpe, no he entendido muy bien el primero parenquia, no se lee bien aparte. ¿Será que me lo podría escribir en mayúsculas, por favor? Ya. Vamos a ir a una hojita blanquita correspondiente. Ya. Primer término, parenquima. Otro término, estroma. Ya. Ahora, el parénquima testicular, o más que todo conocido, o estroma, porque los dos tienen el mismo significado. Al decírselos todo el tiempo parénquima, me estoy refiriendo al tejido que se va a conformar internamente un órgano. Es eso nomás. ¿Ya? Al decírselos parénquima hepático, me estoy refiriendo al tejido que lo está conformando, al hígado. ¿Qué tal si los digo parénquima renal? Me estoy refiriendo al tejido que lo está conformando, al riñón. ¿No ve? Igualito aquí lo tenemos en el testículo. En el testículo hay ese término, lo que ustedes los ven, el estroma testicular. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al tejido del testículo, nada más. Ahora, el otro nombre era, ¿por qué se lo dice? Hidatie senil. Está bien. El hidatie senil solamente es un cesto embriológico. O sea, cuando embriológicamente el testículo se está formando, en el polo superior tiene que sobrar, así como si fuera un cesto de un tejido. No sé si alguna vez han visto una carne viciosa. ¿Han visto o no han visto ese término, carne viciosa? O tal vez han debido escuchar. Sí, ¿no ve? Esa carne viciosa en su cuello de alguien, así de las personas mayores puede aparecer. Dice, esa carne viciosa es, ¿no ve? Igualito, este hidatie senil es un cesto embriológico que ha sobrado y se ha quedado en el testículo. Así para lograr entender. ¿Ya? ¿Por qué se lo dice de hidatie senil? Se lo dice porque es un cesto embriológico que se ha quedado en el testículo. Nada más así. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Pregunta, duda. Ya, no hay ninguna pregunta. Está bien. Ahora, seguiremos. Dentro de estos conductos, bueno, dentro de estos lobulillos que aquí los presentamos, tenemos que tener en cuenta que tenemos unos conductos, ya, unos túbulos así, correspondientes. Estos túbulos se los conoce los túbulos seminíferos. Y en otro hojita ya puedo decirles, se los dice túbulos seminíferos correspondiente. ¿Ya? Los túbulos seminíferos son los túbulos que se encuentran dentro de los lobulillos. ¿Ya? Dentro de los lobulillos se encuentran los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos son los encargados de venir a hacer, o más que todo, son los encargados de venir a hacerse el proceso de espermatogénesis. ¿Ya? ¿Y qué es la espermatogénesis? Era la formación de espermatozoides, ¿no ve? Sí, está bien ese término. La espermatogénesis es la formación de espermatozoides. Ya, ¿qué más les tuviera que decir hasta aquí? Tuviera que decirles que dentro de estos túbulos seminíferos tenemos unas células llamadas las células intersticiales.
intersticiales. ¿Está bien? Las células intersticiales, que son los encargados de venir a formar la hormona que produce el testículo, llamado testosterona. Testosterona. Está bien eso. Ahora, clásico dibujo que se los puedo hacer. Tenemos aquí el lobulillo. Correspondiente. Dentro de esto, los conductos. Ya, supongamos que así sea el conducto correspondiente. Ya. Y los espermatozoides que se están formando. Ya. Pero no solamente tenemos eso, tenemos también unas células llamado las células intersticiales. Estas células intersticiales son los encargados de venir a producir hacia la sangre. No es así, hacia la sangre. ¿Ya? Eso supongamos que es la sangre. A la sangre va a venir a producirse una hormona llamada testosterona. ¿Por qué les estoy diciendo hacia la sangre? ¿Se acuerdan del sistema endocrino? ¿No ve? El sistema endocrino tenía la diferencia con el sistema nervioso. ¿No ve? El sistema endocrino bota su contenido hacia la sangre, mientras el sistema endocrino está actuando por medio de los nervios. ¿Sí o no? Los que han venido a esas clases les he hecho la diferencia. ¿Por qué sistema nervioso y sistema endocrino? ¿No ve? El sistema endocrino está actuando sus hormonas hacia la sangre. El sistema nervioso hacia los nervios. El sistema endocrino usa como neurotransmisor o como, ¿cómo se le diría esto? Como estimulante a las hormonas. Mientras el sistema nervioso usa los neurotransmisores. ¿No ve? Ahora, otra diferencia más que había entre estos dos es que el sistema endocrino es de respuesta lenta, mientras que el sistema nervioso es de una respuesta larga. ¿Sí o no? Aparte de ser lenta, era duradera. ¿No? Y aparte de ser larga, el sistema nervioso es de corta duración. ¿No? Esa era la diferencia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Auti. Ya, sí se acuerdan. Se lo he hecho un poquito más para de pasar. Ya lo hemos entendido. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de todo lo que he explicado aquí? ¿O no? Sí, una pregunta. Bueno, los túbulos semilíferos son primero o los lobillos son segundos. Lo primero, así es. Aquí está el dibujito. ¿No? Está el dibujito. Estos son los lobulillos. ¿No? ¿Qué es los lobulillos? Los lobulillos es como decir el tejido, está bien, las células del testículo. Pero dentro de estos lobulillos recién tenemos a los conductos seminíferos, ¿ya? Es eso, no es cuál es primero, sino lo que hay que entender es que dentro de los lobulillos encontramos recién los conductos. Está bien, eso sí está bien. ¿Se entendió ahí, no ve? Sí. Sí, ¿no ve? La verdad nomás, sí se entendió, ¿o no? Sí, sí. Ya, a ver, en este otro dibujito también voy a tratar de explicarse para lograr así avanzar. Tienen que tener en cuenta el lobulillo. El lobulillo tiene una base periférica y un vértice central, ¿ya? Al decírselo central es que está mirando a la parte media. Ahora, dentro de este tenemos a este conducto llamado los conductos semicirculares correspondientes. Estos son los conductos semicirculares correspondientes. Estos túbulos semicirculares. Estos túbulos semicirculares que lo tenemos aquí, tenemos que tener en cuenta que se continúa, ya se va a continuar netamente. Se va a continuar
con unos conductos. Eso se lo llama, si no me equivoco, son los conductos rectos. Si no me equivoco, estoy seguro, pero conducto recto. Y estos conductos rectos van a venir de cada lobulillo, de los cuales van a venir a formar una red. Ya, se está viniendo a formar una red correspondiente. Esa red se lo llama la red de testis. Ya, así se lo conoce. La red de testis correspondiente. Ahora, a ver, ¿cómo se los puse? Ya. Esta red de testis está reuniendo a todos los conductos o a todos los túbulos rectos que los tuviera que mencionar. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, túbulo seminífero, aquí se ha formado el espermatozoide, aquí se han formado los espermatozoides correspondientes. Estos espermatozoides tienen que salir, ¿no ven? Están caminando y van a venir netamente a los conductos rectos, o también conocido como túbulos. No siempre es conductos, sino túbulos rectos. Estos túbulos rectos van a transportar los espermatozoides y van a venir a acabar en la red de testis. ¿Ya? Así se lo dice. O red testicular igual. Y de esta red testicular, el espermatozoide tiene que reunirse, de cada lobulillo se está viniendo a reunir. Pero tiene que botar también, ¿no ve? Sus espermatozoides no se puede quedar en esta red. Tiene que seguir circulando y van a seguir saliendo. Y van a venir a acabar en una estructura como si fuera un churrito, llamado en el epidídimo. ¿Ya? Pero tenemos que tener en cuenta que entre la red de testis y el epidídimo tenemos conducto. Ya, tenemos otro conducto, conocido comúnmente como los conductos eferente. Aquí se le dice conducto eferente correspondiente. ¿Está bien? Y luego de este conducto eferente recién vamos a tener el epidídimo. Luego del epidídimo también el espermatozoide tiene que seguir caminando, ¿no ve? Por ese conducto, esa formita va a venir a caminar y se llama por el conducto deferente. ¿Ya? Y este conducto deferente tiene que seguir caminando, cosa que se está viniendo a terminar netamente en el conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador a la uretra. ¿Ya? Ahora, tal vez no me he logrado entender en aquí. ¿Qué tal si me voy a un dibujito? No se puede borrar. Quisiera borrar, ¿no? La mitad de eso. Un ratito, espérenme. Tiene que salir. Sí o sí tiene que salir. La cosa es que lo logramos. Está genial ahí. Ya, yo sé que lo van a ver. Para anotar, está. Aquí tienen que tener en cuenta estos, que eran los túbulos, a ver, de color blanquito voy a escribir. Túbulos seminíferos. Ya. Estos túbulos de aquí que están uniendo o están saliendo del lobulillo hasta esta red que aquí lo tenemos, se le llamaba túbulo recto. Y luego ustedes están viéndole aquí como una red, ¿no ven? Esta red se lo llama red de testis, ¿ya? Y luego tienen que tener en cuenta que esta red de testis se está comunicando hacia arriba. Por esos conductos que se los estoy poniendo de color verde oscuro, que lo vamos a conocer como conducto eferente, F, ¿ya? Y luego vamos a tener recién aquí el epidídimo, ¿ya? Luego del epidídimo van a tener este conducto que aquí está saliendo. De color celestito se los voy a pintar mejor. Está saliendo. Ese conducto se lo va a llamar como conducto deferente. ¿Ya?
Eso sería, está bien hasta ahí. ¿No ve? ¿Entendieron o no entendieron esa parte? ¿Qué dice? Ausi, una pregunta más. ¿Los lobulillos van a ser de 200 a 300? Los lobulillos, sí, está bien. Eso me olvidé decir, pero sí, está bien eso. De 200 a 300 lobulillos. O sea, estos lobulillos dentro del testículo son de 200 a 300 aproximadamente. Está bien. ¿Alguna otra pregunta más lo tuvieran? ¿Lograron entender hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Se logró entender o no? Y Ausi, una pregunta. ¿Las células intersticiales o de Leydig, en qué parte va a estar ubicado más o menos? Eso está ubicado dentro, más que todo, ¿cómo les diría esto? Mm, dentro de estos conductos, eso es más histológicamente. Dentro de estos conductos que aquí lo tenemos, dentro se está encontrando. Pero es más que todo, estas células están secretando hacia la sangre la hormona llamada testosterona. Está bien. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra más que todo dentro de estos túbulos. Bueno, ¿cómo le puedo hacer esto? Una vez he visto un corte, creo que no sé si seguirá. ¿Eh? Una vez he visto un cortecito genial, he visto. Se ya he visto, pero está. Voy a guardar. Háganse de idea que estos de aquí son los túbulos seminíferos. Y aquí están viéndole este, más que todo el parénquima testicular. Ahorita. Más que todo aquí, lo van a ver, lo van a ver las células intersticiales, ¿ya? Las células intersticiales de Leydig son estas de color, de otro colorcito. Pero si se dan cuenta, está dentro de los lóbulos, dentro de los lobulillos del testículo. No está por fuera, no está en otra estructura. Está dentro de los lobulillos las células intersticiales de Leydig, que están liberando a la hormona testosterona. Nada más. Aquí, ¿se logró entender? ¿Alguna pregunta más tuvieran hasta aquí? Y Ausi, ¿las células de Sertoli estarían dentro de los túbulos semivíferos o de su composición? Células de Sertori, sí, está dentro de los túbulos seminéficos. Las de Sertori, si no me equivoco, los de Sertori son los encargados de venir a hacer la espermatogénesis. Está bien. Y las células intersticiales de Leydig, los productores de hormonas. ¿Está bien eso o no está bien eso? ¿Qué dices? Yo creo que sí, porque células de Sertori se lo toca en espermatogénesis de biología. Sí, para mí. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda más tuvieran? ¿O no lo tuviera nada? Vamos, ¿alguna pregunta más lo tuviera? Ya veo que no hay ninguna otra pregunta más. Seguiremos entonces. Está bien, hasta ahí sería todo con respecto a testículo. ¿Ya? Hasta aquí sería todo. Ahora vamos a hablar, o voy a descifrar más que todo, esta cosita llamado el epidídimo. ¿Ya? Aquí están viéndole, es como si fuera un chulito. ¿Ya? Ustedes están viéndole como un chulito se pega. Eso es lo más representativo que siempre se lo puedo dar. Ahora, si voy a seguir avanzando correspondiente, aquí voy a tocar otra hojita, el epidídimo. Epidídimo. Con respecto al epidídimo, lo más llamativo es que se encuentra la ubicación. La ubicación del epidídimo es en el polo superior del testículo. Ya en el polo superior del testículo es donde podemos encontrar al epidídimo.
El epidídimo, más que todo, tenemos que tener en cuenta que es como un conducto o un colector, ¿ya? Sería eso, lo más llamativo. Es un conducto colector, ¿ya? ¿Qué nos tuviera que decirles con respecto a esto? Las partes. Presenta diferentes partes anatómicas, de los cuales son tres. Uno, dos, tres. Y aquí en el dibujito se los puedo representar. Uno se lo dice cuerpo, cabeza, ¿está bien ese término? Uno es la cabeza correspondiente. Otro va a ser conocida como el cuerpo. Y otra estructura va a ser la terminación más que todo, conocida como la cola. Aquí así te lo puedo hacer diferenciar, ¿ya? La cola. Esas son las tres partes que va a tener el epidídimo, ¿ya? ¿Qué les tuviera que decir con respecto a esto? Les tuviera que decir que por abajo, miren, si se dan cuenta, aquí por abajo están viniendo los otros conductos. ¿Qué se llamaban los conductos? Se llamaban los conductos eferentes. Aquí te lo voy a mostrar. Conducto eferente. ¿Ya? Pero se está viniendo a terminar, o más que todo, a hacer continuación para que siga circulando los espermatozoides por este otro conducto llamado el conducto deferente. ¿Ya? El conducto deferente está saliendo de la cola del epidídimo. El conducto deferente está llegando al epidídimo correspondiente. Eso sería con respecto a todo lo que tuviera que hacer. ¿Tuvieran alguna pregunta? ¿Se logró entender hasta aquí o no se logró entender el epidídimo? Sí, en el libro hay una cosa que dice Ira de Cecil de Morgagni. ¿Eso sería debajo o encima del epidídimo? Eso se encuentra por debajo. Debajo se encuentra. ¿Está bien? ¿Está bien? Por debajo se encuentra. Voy al otro ladito. Ya. Aquí tienen un ciclo legalmente. ¿No ve? Más que todo, esa hidatide de eucenil, ese título que estoy pintando de color blanquito, es un zeste embriológico, es una sobra embriológicamente. Así sería. Es como decir, es la carne viciosa del testículo, nada más. Está bien eso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O no lo tuvieran? No hay ninguna pregunta. Entonces seguiremos. Hay que tener en cuenta, ya después del epidídimo va a venir el conducto eyaculador. No, conducto deferente. ¿Está bien ese término? Deferente. ¿Qué es lo primero de lo primero? El conducto deferente es un medio de transporte, o más que todo es un conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo hasta el conducto eyaculador. Ya, eso sí o sí. Se los voy a dibujar. Tengo que tener en cuenta aquí el testículo. Ni siquiera el testículo. Aquí ya no voy a decir testículo. Epidídimo. Desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. Aquí tengo el testículo. Aquí tengo que tener en cuenta al epidídimo en sus tres porciones: cabeza, cuerpo y colita. ¿No ve? Luego tengo que tener en cuenta que este conducto eyaculador sale de la cola. ¿Está bien? Va a darse una vueltita y va a salir. Va a seguir ascendiendo. Va a venir a buscar la cara posterior de la vejiga urinaria. Supongamos que aquí estoy haciendo la cara con la vejiga urinaria correspondiente. Y se va a venir a terminar en el conducto eyaculador. ¿Ya? Este dibujito de aquí te lo voy a representar a este otro lado. Tengo que tener en cuenta
la llegada, más que todo la terminación del conducto deferente. Pero les dije que tenemos que tener en cuenta una vesícula, ¿no ve? Y esa vesícula se le llama la vesícula seminal. Y esta vesícula seminal se lo estoy pintando de otro colorcito. ¿Ya? Esta vesícula seminal tiene que desembocar en el famoso conducto eyaculador. Y este conducto eyaculador tiene que terminar en la uretra correspondiente. Lo que ustedes están viéndole ahí de color amarillito es la uretra masculina, ¿ya? Lo que están viendo de color guindo, esto es la vesícula seminal. Lo que ustedes están viendo de color verdecito es el conducto eyaculador, ¿ya? Y la uretra es esta. La uretra solamente es uno, ¿no ve? Es eso. ¿Se logró entender el dibujito, sí o no? Sí, sí. Ya. Ahora, vuelvo a decir. El conducto deferente tengo que tener en cuenta un comienzo. Y el comienzo es en la cola del epidídimo. ¿Cuál es la cola? Ese segmentito. Va a tener una terminación. Y su terminación es el conducto eyaculador. Ya. ¿Cuánto va a medir? Mide aproximadamente medida de algo de 35 centímetros. Estoy seguro que era 35 centímetros, segurísimo, ¿ya? 35 centímetros mide aproximadamente. Si se dan cuenta, es centímetros. Ya es un conducto largo. Por eso se está viniendo a extender desde los testículos, más que todo desde la bolsa escrotal, hasta la cavidad pélvica correspondiente. Está bien, ahí sería todo genial. ¿Ya? ¿Tuviera alguna pregunta, alguna duda? Hago una pregunta. La ampolla del conducto deferente. Está bien. Ahora, eso también quería tocar. Está bien. Ahora, con respecto a esa ampolla del conducto deferente, vamos a recordar a qué decíamos ampolla primerito. ¿En qué órgano lo hemos visto? En oído. ¿No es? ¿Qué oído? Interno, externo, medio. ¿En cuál lo han dado? Oído interno. ¿Cómo está conformado el oído interno? Primero vamos a descifrar. Alguien que lo diga. Vamos. La división del oído interno. Vamos. Ya. El oído interno está conformado por un laberinto membranoso y el otro laberinto óseo. ¿No ve? Estos laberintos se van a subdividir en tres. Primerito, el laberinto óseo, que va a estar conformado por el vestíbulo. Va a estar conformado por los conductos semicirculares. Y va a estar conformado por el caracol. El laberinto membranoso estaba conformado por el utrículo y sáculo. Estaba conformado por el conducto semicircular. Aquí se lo dice membranoso, porque pertenece al laberinto membranoso. Y por último lo vamos a tener al conducto coclear correspondiente. ¿A dónde me voy? Me voy, o voy a descifrar, es el conducto o los conductos semicirculares. Estos conductos semicirculares presentaban extremos. Sus extremos eran un lado no ampollar y el otro era ampollar. Y siempre el dibujito que se les ha hecho era más que todo un conducto así, ¿no ven? Que en sus dos extremos, en un extremo va a ser en forma de conducto y en el otro extremo va a tener como si fuera una ampollita, ¿ya? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de ese dibujito de los conductos semicirculares?
Sí, ¿no ve? Ahora, estos mismos, miren, si se dan cuenta, este mismo término de ampollar nos vamos a hacer referencia en el conducto deferente. El conducto deferente igual va a tener su ampollita. ¿Y cuál sería la ampolla? Cuando está viniendo a terminarse, termina en forma de ampollita correspondiente. Lo que estoy pintando de color negrito. ¿Ya? Ese va a ser nuestra ampolla del conducto deferente. ¿Está bien? Ahora sí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tuvieron alguna pregunta con respecto al conducto deferente? Rodrigo, ¿qué dice? ¿Entendió? Sí, sí. ¿Qué dices, Emilia? Emilia, Emily. ¿Qué dices, Emily? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Qué dices, Matías? ¿Se entendió? Sí, Auxi. Ya, entonces seguiremos. Sí, otra pregunta. Bien. ¿Al conducto deferente también se le puede llamar cordón espermático? Sí, también se lo puede llamar. Cordón esperado también, pero más que todo, traten de usarle nomás conducto diferente. La verdad nomás. También se lo puede decir, pero no, mejor colocarle como conducto diferente, ¿no? Está bien, pero ya, seguiremos, vamos al otro término, vamos a hacer conducto, a ver qué viene luego, ¿qué se llama esto? Conducto eyaculador, sí. Pero antes de eso, antes de conducto eyaculador vamos a tocar vesícula seminal, ¿ya? No voy a tocar el conducto eferente, porque vamos a seguir este dibujito. Este mismo dibujito vamos a seguir, ¿ya? Este mismo dibujito. Y aquí nomás ya se los puedo explicar. Pero no, ya está selladito. Aquí vamos a ver una hojita blanquita. ¿Ya? Ya. Está bien ese dibujito, ¿ya? De los cuales tenemos que tener en cuenta ese es el conducto deferente. Este va a ser la famosa vesícula. Aquí se los voy a colocar. Vesícula seminal. ¿Ya? Esta vesícula seminal es una vesícula que va a ser como en forma de, ¿qué se llama? Como arveja, no, ¿cómo sería este término? Como si fuera la forma de una perita. Está bien. Forma de pera. ¿Ya? Va a tener la forma de una perita esta vesícula seminal correspondiente. Es una vesícula, ¿ya? O sea, es un lugar donde se va a venir a producir netamente un líquido conocido como el líquido eyaculador vesical, ¿ya? Aquí se los voy a anotar. Produce un líquido eyaculador seminal, ¿ya? Este líquido eyaculador seminal es un líquido alcalino. Aquí se nos va a colocar alcalino. Es un líquido alcalino correspondiente y además es viscoso, ¿ya? Eso más que todo sería uno de los términos más generales. Pero lo bonito de esta vesícula seminal, aparte de que sea alcalino, viscoso, lo diferencia, lo que te lo hace variante con la producción de la próstata, producción del testículo, es que presenta fructosa. Su contenido presenta fructosa correspondiente. ¿Ya? Eso no nos sería con respecto a la vesícula seminal. Ahora, ¿dónde lo vamos a encontrar? Eso siempre es bueno, situación. La situación sé que aquí que no se nota, así es que voy a ir a... Ustedes lo van a notar. Ya, así esas son las vesículas seminales. Pero ustedes lo van a notar ahorita porque le he de colocar la vejiga. Sí, le voy a colocar la vejiga más. O sea, esta es la vejiga urinaria. Esta es la vejiga urinaria, si ustedes se están dando cuenta.
Y en su cara posterior de la vejiga urinaria estamos encontrando a las vesículas seminales. Eso sería uno de los términos más entendibles que les tuviera que dar, ¿ya? Más que todo en la parte posterior o en la base de la vejiga urinaria es donde vamos a encontrar a las vesículas seminales. Pero para que ustedes se acuerden, siempre recuérdense esta vejiga urinaria. Esta es la vejiga urinaria correspondiente. Van a tener en la parte posterior, o más que todo en la base de la vejiga, la llegada, ¿qué se llama estos? ¿Qué se llama, Rodrigo? Uréter, ¿no ve? Los uréteres, estos son los uréteres correspondientes, ¿no ve? Y por debajo sale un conducto. ¿Qué se llamaba ese conducto? Se que llamaba la uretra, ¿no ve? Ahora, tenemos que tener en cuenta de color celestito el conducto deferente que está viajando, que le está yendo a buscar también a la base, ya le está viniendo a buscar a la base correspondiente para venir a acabar, y más que todo para venir a acabar en un conducto que a datos se los he hecho de color verdecito, llamado el conducto eyaculador, ¿no ve? Y aquí ustedes están viéndole de otro colorcito a la vesícula seminal. Estas son las vesículas seminales, lo que estoy pintando de color rosadito. Lo que he hecho de color celestito son los conductos deferentes. Y lo que he hecho de color verde son los conductos eyaculadores. Está bien. Ahí sí se logró entender, ¿no? La verdad, yo lo que me acordé en el examen solamente era dibujarme y listo, porque en el examen por eso les preguntan como si fuera un dibujo, ¿ya? ¿Se logró entender o no se logró entender? Sí, o sí se entendió. ¿Qué dicen los demás? ¿Se logró entender o no se logró entender? Auxi, solo bota un líquido viscoso con fructosa, ¿no? Bota un líquido, está bien, bota un líquido de color, más que todo es alcalino, viscoso y que contiene fructosa. Esa es la diferencia que te lo hace con los líquidos, con los otros líquidos. Está bien, continuaremos. Ahora tengo que Una pregunta. Dime. Ese líquido alcalino, en ese líquido alcalino van a estar los espermatozoides, ¿verdad? Mm, si no, no se encuentra en este líquido los espermatozoides, sino está ayudando para que los espermatozoides caminen. Es como al decir, cuando preparamos de fresquito o un trago, está bien, un buen término, ya tenemos el contenido que sea un refresco. Tenemos que meterle un licor. Supongamos aquí un whisky le estoy metiendo, ¿no es? Está bien, ese buen término, ¿no es? ¿Y qué estoy haciendo? Supongamos que el whisky sea el contenido de la vesícula seminal y el contenido del conducto deferente sea el refresco, ¿no es? Cosa que el líquido seminal es de mayor cantidad se vuelve. Eso sería la explicación correspondiente, porque contenerlo aquí dentro de los espermatozoides no sería bueno. ¿Está bien? Ya. Y ese líquido alcalino nos sirve cuando hay copulación para el pH de Sí, la vagina. está bien. Eso para eso no sirve, para el pH correspondiente. Más que todo para ayudar, para que sea mayor cantidad. Muy bien, por eso presenta es alcalino, es viscoso, presenta fructosa y la próstata también va a dar su líquido prostático se le dice, igual va a dar otro contenido. Las glándulas uretrales de Cooper también va a dar su contenido. ¿No? Es eso. Ya. Ahora sí, vamos con este conducto llamado el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador correspondiente va a medir aproximadamente 2 centímetros. Es pequeñito, es uno de los más pequeñitos correspondientes. Pero lo más importante es cómo se forma. Ya, eso es lo más importante, cómo se forma y cómo termina. O más que todo, la formación o el origen, aquí se les va a colocar. Y a este otro lado, la terminación. Ahora, con respecto al origen, el origen se está dando
por la unión de este conducto llamado el conducto deferente más el conducto, está bien ese término, conducto de la vesícula seminal, ¿ya? Porque esta es la vesícula seminal y ustedes están viéndole un chiquitito trayectoria. Pero tal vez es muy confuso decírselos conducto de la vesícula biliar, ¿no ve? Mejor le vamos a decir el conducto deferente más la vesícula seminal. Así se está formando el conducto eyaculador. Y la terminación va a ser como se los he hecho en el primer dibujito, en este dibujito. Está terminando, ustedes están viéndole, en la famosa uretra. Pero tenemos que tener en cuenta que la uretra va a tener diferentes porciones. Creo que eso muestra en su texto, pero más que todo, según a qué órgano se esté ingresando, la uretra se va a llamar de otro nombrecito. Pero para no confundirse, la uretra termina, bueno, el conducto eyaculador termina en la uretra que se está dentro de la próstata. Ya, así más que todo, para no confundirse. El conducto eyaculador está terminando en la uretra que está dentro de la próstata. Y necesito nomás lo más importante y lo más esencial que les tuviera que decir. ¿Ya? Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda con respecto al conducto eyaculador, sí o no. Vamos, 100 preguntas duras. Ya, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Ya, nos daremos un descansito 5 minutos. Ya va a ser 4, un descansito de 5 minutos. ¿Qué dicen? Sí, nos daremos un descansito de unos 5 minutitos. Párense un ratito y comenzamos. Vamos a continuar ya con próstata ya también. Ya estamos acabando, tranquilos nomás. No estamos acabando, falta harto. Ya, nos daremos un descansito de 5 minutitos. Nos toca hablar de la próstata correspondiente, ¿ya? Con respecto a la próstata, lo más llamativo es lo famoso, ¿qué es? ¿Ya? ¿Qué era? Es un órgano anexo. Eso es lo más llamativo. Es un órgano anexo correspondiente del aparato reproductor masculino. ¿Qué más tuviera que tener en cuenta? La situación. O sea, me estoy diciendo con respecto a la ubicación, dónde se encuentra, ¿ya? Encontramos netamente debajo de la vejiga urinaria. Correspondiente a la vejiga urinaria, más que todo esa formita lo tenemos. No está bien dibujado eso. ¿Ven? Está bien. ¿Ya? Y de los cuales es esto, lo que estoy aquí abajo dibujando de color negrito, eso va a ser la próstata correspondiente. ¿Ya? Estábamos encontrándole debajo, ¿ya? Debajo de la vejiga urinaria. Eso sería lo más llamativo y lo más ideal. ¿Qué más tuviera que decirles? Las relaciones, de los cuales va a presentar muchas relaciones. Bueno, no también muchas, sino unas relaciones anterior y una relación posterior. Ahora, ayer en la clase, ¿cómo se los he dibujado las relaciones de la vejiga urinaria? Se los he hecho primerito el sacro y luego teníamos aquí un órgano del aparato digestivo llamado el recto. Por delante del recto teníamos a la vejiga urinaria, BU. Y por delante de la vejiga urinaria a la sínfisis pubiana. ¿No ve? Ahora, les estoy diciendo que su ubicación de la próstata es debajo de la vejiga urinaria. Por ende, se lo estoy diciendo de color azulito, correspondiente. Y va a tener relaciones, una relación anterior y una relación posterior. Su relación anterior sería con la sínfisis pubiana. Su relación posterior va a ser con el recto. Y ese cito nomás, ya, las relaciones que siempre se las vamos a levantar. Por eso, por detrás siempre vamos a tenerle al recto.
Si estaríamos hablando de una mujer, aunque la mujer no tiene próstata, ya cuidado que digan la próstata. La mujer no tiene próstata, pero la vejiga urinaria, sus relaciones posteriores de la mujer era muy distinto. En el hombre, lo estamos viéndole aquí. Es la sines pubiana adelante y por detrás al recto. No hay más. ¿Está bien? ¿Qué más les tuviera que decir con respecto a esto? Tuviera que decirles que a la próstata le está atravesando, de otro colorcito puedo ser, le atraviesa un órgano llamado o un conducto llamado la uretra. La uretra está saliendo de la vejiga urinaria, está saliendo y si se están dando cuenta en el dibujito, lo está atravesando. Ya eso sería lo más llamativo y lo más esencial correspondiente con respecto a la próstata. Se está siendo perforado. Ahora la uretra va a cambiar de nombre por estar pasándole, o sea, por simplemente pasar por dentro de la próstata, se lo dice uretra prostática. Ya, así se lo llama. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más tuviéramos que hacer con respecto a la próstata? La próstata no solamente es un órgano que podemos hacer una descripción, también tiene que venir a producir, ¿ya? ¿Qué produce? Produce un líquido llamado el líquido prostático, ¿ya? ¿Por qué se lo dice líquido prostático? Porque es, ¿cómo se les diría? Porque es un líquido que sale de la próstata, nada más. Este líquido prostático sirve para formar parte del líquido mm, espermatozoidal, espermatozoidal correspondiente. Ya, así está todo bien. ¿Tuvieran alguna pregunta, alguna duda con respecto a la próstata? Díganme, por favor, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, una pregunta. ¿Y el líquido prostático de qué elementos va a estar compuesto? El líquido prostático está conformado por, ¿cómo se dice esto? Por líquido viscoso, está bien ese término, por líquido alcalino, está bien ese término, y, pero no presenta fructosa, está bien eso. Eso es más que todo por fisiología, pero no presenta fructosa, mientras que la vesícula seminal presentaba fructosa, y mientras que el líquido prostático no presenta fructosa, pero igual es alcalino, es viscoso, tiene amino, ¿qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? Necesito se me bola. Minerales, tiene minerales correspondientes, ¿ya? Eso no sería con respecto. ¿Tienen alguna otra pregunta más? Vamos, ¿alguna otra pregunta más? ¿O todo se entendió con respecto a próstata? Sí, una pregunta más. Ya. En la uretra prostática va a estar ahí el utrículo. ¿El utrículo? A ver, volver a formular tu pregunta. En la uretra prostática va a tener el utrículo. No es utrículo, sería vesícula seminal. Utrículo no hay, la verdad no hay ese término de utrículo, pero sí utrículo le teníamos en oído interno, utrículo. Lo que sí me puedes decir es que dentro de esto vamos a tener otro conducto llamado el conducto eyaculador, conformado por la unión de la vesícula seminal y el conducto deferente. Eso sería, sí se encuentra, está bien eso, que se encuentra internamente al conducto eyaculador, dibujado de color amarillito. Eso sí, está bien eso. Ya, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna observación que no tuviera o todo se entendió? Si se entendió todo, podemos seguir avanzando. Ya, está. Vamos a seguir avanzando correspondiente y vamos a tener las famosas glándulas de Cooper. Glándulas
de Cooper, o también conocida como glándulas uretrales. ¿Ya? Ahora, estas glándulas uretrales, más que todo, voy a hacerles referencia. Primero a la vejiga urinaria. ¿Ya? Luego tengo que tener en cuenta que debajo de la vejiga urinaria tenemos a la próstata. Esta es la próstata. Ahora, de la vejiga urinaria va a salir este conducto. ¿Qué se va a llamar? ¿O qué va a salir? Uretra. ¿No? La uretra está entrándose internamente dentro de la próstata, pero no solamente ahí. También tiene que entrarse dentro del pene. ¿Está bien? Eso es lo más llamativo. Ahora, las glándulas de Cooper son los que se encuentran lateralmente, o más que todo, paralelos, está bien ese término, a la base del pene. ¿Ya? Antes de introducirse la uretra hacia el pene, tenemos que tener en cuenta que a los laditos vamos a tener unas glándulas. ¿Ya? Ahora, estas glándulas son lo que estoy estudiándoselo ahorita, llamado las glándulas de Cooper o las glándulas uretrales de Cooper. Está bien eso, ¿ya? Estas glándulas tenemos que tener en cuenta que siempre se están encontrando más que todo, ¿cómo le diría esto? ¿Cómo le diría? Al momento o antes de ingresarse la uretra dentro del pene. Está bien eso. ¿Qué más tuviera que decirles? Tuviera que decirles que en el momento de introducirse hacia la uretra, hacia el pene, vamos a tener un esfínter, o sea, un músculo vamos a presentar, ¿ya? Este músculo es el que te lo delimita cuando te da ganas de orinar, se aguantan, ¿no? Los hombres, si alguna vez se aguantan, ¿no? Es este músculo el que están contrayendo. A esto se lo dice músculo esfínter uretral. Ya, así más que todo. Músculo esfínter uretral. Este músculo esfínter uretral es el que va, cuando nos da ganas de orinar, no estamos cruzando los pies, los hombres se cruzan los pies, tengo ganas de orinar, ¿no? Pero es este músculo, el músculo encargado de evitar a que se esté orinando. Pero dentro de este músculo estamos encontrando así lugar exacto a las glándulas de Cooper. Por eso ahí está de ojito pintado y de verdecito lo que se los he representado. Ahora, ¿qué es esfínter? El esfínter es como al decir, como un portero. ¿No ve? Un portero, ¿qué cosas? Evita que te salgas. ¿No ve? Cuando se escapaban del colegio, el portero decía, no, no te puedes escapar. ¿No? Has llegado tarde, el portero tienes que salvarte, porque el portero evitaba que ingreses al colegio. Es eso nomás. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué secreta? Tal vez las glándulas de Cooper secretan líquido seminal. O sea, líquido para formar el semen. Ya, eso nomás. Igual, es un coadyuvador para el aparato genital reproductor masculino. Ya, no hay nada más. ¿Alguna pregunta más tuvieran con respecto a esta glándula de Cooper o se logró entender todo? Vamos a una pregunta. Bueno, el libro, bueno, dice que en la aponeurosis perineal media, ¿eso dónde se encuentra? Está bien. Vamos a ir al este. A este. Un poquito voy a ir gozando estas cositas. La verdad, no. Necesito ver ahorita. Ustedes están viéndole aquí a la próstata, ¿no ve? A ese dibujito del fondo está bien, genial está. Ustedes están viéndole aquí a la próstata, ¿no ve? Todos están viéndole. Esta es la próstata. Ahora, voy a colocárselos ahí. Voy a colocárselos, ¿cómo les diría? A la vejiga urinaria. Esa es la vejiga urinaria. Ahora, ustedes están viéndole aquí a la uretra. Esta es la uretra.
correspondiente. ¿No ve? Y tenemos que tener en cuenta, aquí está genial, este esfínter, o sea, más que todo como un musculito, ¿ya? ¿Y dónde están los colorcitos para pintar? Ya, este es el famoso esfínter urinario, o más que todo, músculo esfínter uretral correspondiente. Ese es del que nos dice cuando nos da ganas de orinar. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no se encuentra así solito. Este músculo no se encuentra ahí vacío, sino tiene que estar relacionado netamente con otras fascias. A eso se lo dice fascia, o más que todo, aponeurosis fascia, o aponeurosis, ¿está bien? Aponeurosis perineal, ¿ya? Fascia o aponeurosis perineal. Ahora, por su ubicación que se encuentra en la parte media, porque esa es en la parte media se encuentra, por eso se lo dice, las glándulas de Cooper se encuentran a los lados de la línea media. Por ende, te lo tienen que colocar fascia perineal medio correspondiente. Y creo que en este dibujito está notorio las glándulas de Cooper, ¿ya? Ahí está. Desvanecer otros, y eso serían las glándulas de Cooper. Ustedes están viéndole biencito, y si está bien, no es que no. ¿No ve? ¿Lo mira o no lo mira? Sí, lo mira. Leche verde. Está. Ustedes están viéndole ahí de otro colorcito. Esas son las glándulas de Cooper. Pareciera como si fuera de arvejita. ¿No ve? Pero lo más ideal, su situación está bien en la aponeurosis perineal. ¿A qué se lo dice perineal? A toda la cavidad pélvica, ¿ya? A todo el perineo. A eso se lo dice perineal. ¿Y por qué se lo dice media? Porque estamos encontrando en la parte media. ¿Se logró entender sí o no esto? ¿Qué dice? ¿Se logró entender sí o no? Entonces, así, el bulbo, los bulbos uretrales estarían en la parte inferior de la próstata. Sí. Con respecto a glándulas de Cooper, yo creo que no hay ninguna pregunta. Ahí no, está genial ahí, ¿ya? Vamos a avanzar el otro órgano conocido como el pene. Ahora, recién ahí voy a hablar de los cuerpos esponjosos, ¿ya? Voy a hablar del cuerpo cavernoso, todo eso. ¿Ya? Vamos, eso vamos a hacer. Adentraremos ese tema ya. Con respecto al pene, lo más llamativo tenemos que ser, ¿qué cosa es? Siempre. Aquí se les voy a colocar el pene, ¿qué es? ¿Ya? Es el famoso órgano de la copulación. ¿Ya? Es el órgano de la copulación, es el pene correspondiente. Tiene que estar cubierta por una capita, no más que todo por una piel, ¿ya? Está cubierta por una estructura o por un tejido de piel llamado prepucio. Ya, eso. El prepucio es la piel, o más que todo el tejido que lo va a cubrir al pene, ¿ya? Debemos tener en cuenta partes anatómicas, de los cuales tenemos que tener en cuenta una parte anatómica fija y otra parte anatómica móvil, o más que todo, está bien móvil, ¿ya? Móvil. La parte anatómica fija siempre se lo dice la raíz del pene, mientras que la parte móvil del pene se lo dice el cuerpo del pene, ¿ya? Está bien hasta ahí, genial. Con respecto a la raíz del pene, es el lugar o es el medio de sujeción. Este es el medio de sujeción o el que se está uniendo hacia el perineo, ¿ya? Mientras el cuerpo del pene es el órgano correspondiente, ¿ya? Con respecto al cuerpo del pene, tenemos que tener en cuenta que está conformado, aquí se los voy a decir, conformado por 3 masas, de los cuales 2 masas son conocidas como los cuerpos cavernosos. Se los estoy colocando cavernosos, se los estoy colocando arriba
para que logren recordarse. Y un cuerpo llamado el cuerpo esponjoso. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que este cuerpo esponjoso va a ser el encargado de contener a la uretra. Ya, este es el encargado de contener a la uretra. Mientras que el cuerpo cavernoso presenta arterias y venas. ¿Ya? Eso nomás. Está bien hasta ahí. ¿Logran entender, no me? Todo este esquemita, lo que se trata de hacer. Sí, sí se logra entender. Ahora, voy a ir descifrando uno por uno. O sea, más que todo, la parte móvil ya voy a ir descifrándoselo. De los cuales tenemos que tener en cuenta recién ahí voy a tocar el bulbo, recién voy a tocar el glande, ya recién voy a tocar. Ahorita solamente es como un esquemita para guiarme. Tenemos que tener en cuenta el cuerpo cavernoso, lo primerito. Cuerpo cavernoso. Ya. Los cuerpos cavernosos sabemos que son dos, pero los cuerpos cavernosos se encuentran superior, en la parte superior. En la parte superior, ¿ya? Ahora, el dibujito clásico que siempre podemos hacer, un ratito no se puede dibujar. Ahí está. El dibujito clásico, ahí lo tenemos. Cuerpo cavernoso, cuerpo cavernoso. Este cuerpo cavernoso es el que contiene a las arterias y venas. Pero tenemos que tener en cuenta que gracias a contener arterias y venas, se va a conocer como el tejido erecto. Erecto, el tejido erecto del pene. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos que resaltar con respecto a estos cuerpos cavernosos? Estos cuerpos cavernosos tienen que estar envueltos por una túnica, ¿ya? No solamente va a ser cuerpo cavernoso con cuerpo cavernoso se une, no. Tiene que ser envuelto por una túnica. Esa túnica se le llama la túnica albuginea. La túnica albuginea es quien lo está envolviendo a los cuerpos cavernosos correspondientes, ¿ya? Con respecto al cuerpo cavernoso, éxito nomás sería. Vamos a tocar otro cuerpo, conocido como el cuerpo esponjoso. Con respecto al cuerpo esponjoso, tengo que tener en cuenta que este es el atravesado por la uretra. ¿Y cuál sería el dibujo clásico? Está. Este cuerpo esponjoso, igual como los cuerpos cavernosos, tiene que ser envuelto por la túnica albuginea. ¿Ya? Está envueltito por la túnica albuginea. Lo bonito de este cuerpo esponjoso no es solamente que es atravesado, que nos puede ayudar a diferenciar, ¿no? Sino el cuerpo esponjoso también va a presentar estructuras anatómicas, de los cuales vamos a hacer representado tres. Uno se lo conoce como el extremo. Al primero voy a comenzar con el extremo, ¿cómo se les diría esto? Posterior o también conocido extremo inicial. Con inicial o bien conocido como posterior. Y el otro lo vamos a conocer como el extremo terminal o también conocido como el extremo anterior. ¿Ya? Ahí le voy a tomar. ¿Qué tuviera que decirles de la tercera parte? Esto ya sería como el cuerpo correspondiente. ¿Ya? Sabemos que el cuerpo contiene a la uretra, por ende ya no tuviera que resaltar aquí. Solamente es lo más representativo perforado por la uretra. El extremo inicial. Este extremo inicial, o también conocido como el extremo posterior, tenemos que tener en cuenta lo más importante. Es el que va a ensancharse, es el que se expande más que todo. Por ende, ese extremo posterior es donde vamos a encontrar al bulbo, ¿ya? Al bulbo más que todo del cuerpo.
El bulbo del cuerpo esponjoso. Está bien ese tema. ¿Por qué? Si se dan cuenta en este dibujito, este es más que todo el cuerpo esponjoso. En la parte posterior se está expandiendo, se está ensanchando, así se lo conoce el término legal. Y eso lo vamos a tener más que todo el extremo inicial o posterior. ¿Qué más tuviera que decirles con respecto a esto? Este extremo inicial es el que se está apegando o es el que está unido al cuerpo. Ya, está bien ahí. Luego tienen que tener en cuenta el extremo terminal. Con respecto al extremo terminal, este ya va a terminar en una sobresaliente o una ensanchación en forma de conito, ¿ya? En forma de conito. Eso es lo que nos da lo característico al pene, ¿ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta que este extremo posterior se lo va a extremo terminal se lo va a conocer como el famoso glande. Ya, así se lo conoce, el glande correspondiente. Y tienen que tener en cuenta que va a tener una base, ¿ya? Aquí, una base. Esta base más que todo es... ya se está acabando, un ratito. Aquí está. Esta base más que todo es lo más representativo porque presenta, así, en forma triangular, así, en forma triangularcito presenta un contorno. A ese contorno que va a presentar se lo va a decir como la corona, ¿ya? Mientras que su base, su vértice, que de aquí arriba ya va a ser el vértice del glande, va a presentar una estructura o más que todo un orificio, conocido como el famoso meato urinario. En este meato urinario es donde está viniendo a terminar la uretra. ¿Está bien? Y si nos vamos a los dibujitos correspondientes, a ese dibujito, dibujitos correspondientes, ustedes están viéndole aquí. ¿Qué son estos? Le voy a volver. Estos son los cuerpos cavernosos. ¿No ven? Este de aquí es el cuerpo esponjoso correspondiente. ¿Ya? Ahora, este cuerpo esponjoso les dije que vamos a tener en cuenta al glande. El glande es parte del cuerpo. A ver, le voy a ocultar los cuerpos cavernosos. Legalmente, así tiene que ser. ¿Ya? Legalmente. De los cuales, este es el cuerpo esponjoso que en su extremidad terminal va a presentar al glande. ¿Ya? Este glande va a tener una coronita, o más que todo, una base. ¿Ya? Y la base se lo dice, a esto se lo dice la corona del glande. Esta es la base. Pero va a tener un vértice. El vértice va a presentar un orificio. Orificio de salida de la uretra. Eso se lo llama el meato urinario correspondiente. ¿Ya? ¿Se logró entender hasta aquí? ¿Tuvieran alguna pregunta, alguna duda? Háganme conocer, por favor. Preguntas, dudas. Ya, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. ¿Seguros, no? Ya, les voy a entender. Yo supongo que todo se ha debido claro. Está bien, pero recuerden siempre, los cuerpos están envueltos por unas túnicas, o sea, están envueltitos como para que no sientan frío, presentan su sopita que sea los túnicas albuginea, ¿ya? Eso nomás. Vamos a seguir avanzando, tenemos ahora la bolsa escrotal. Con respecto a la bolsa escrotal, tengo que tenerles en cuenta, es conocida esta bolsa escrotal como el escroto. Así se lo conoce, ¿ya? La bolsa escrotal es el escroto correspondiente. Son los, ¿cómo les diría eso? Son los sacos que contienen a los testículos. Eso es lo más llamativo. Tenemos que tener en cuenta que está conformado por piel, va a estar conformado por tejido fibroso y va a estar conformado por tejido de fibras musculares, ¿ya? De músculo liso correspondiente. ¿Qué está bien? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que dónde está la ubicación. Con respecto a la ubicación de la bolsa escrotal, tenemos que tener en cuenta por debajo, ¿está bien? Debajo de la cavidad
Más que todo, no debajo, afuera le pondremos. Afuera de la cavidad pélvica. Ya, se encuentra por afuera de la cavidad pélvica, se está encontrando por delante del muslo. ¿Y qué más tuviera que decir? Está bien hasta ahí. Por debajo del... está bien hasta ahí. Ahora, si me voy al dibujito, irme a los dibujitos. Y está. Estos son los escrotos. El escroto correspondiente es esto. ¿Ya? Y se los voy a mostrar y se va a borrar. Es eso el escroto correspondiente. ¿Ya? Necesito nomás. Hasta aquí, ¿tuvieran alguna pregunta, alguna duda? Preguntas, dudas. Ah, no, no, no. Preguntas, dudas hasta aquí. Ah, bueno, sí. Con respecto a la próstata, hay un término, por eso les he dicho ayer en la clase, hay un término, ¿no? Llamado el famoso tacto rectal. Solamente escuchen nomás, ¿ya? En el dibujito que ustedes lo tienen, ahí le he analizado, el tacto rectal siempre se lo hace, o sea, introduciendo por el recto el dedo, para tocar o para sentir la consistencia de la próstata. A eso se lo dice tacto rectal. Y se los hace en personas mayores, ¿ya? En personas mayores, así va de los 40, 50 años. Se los hace el famoso tacto rectal. Es el procedimiento por donde introducen el dedo por el ano y para sentir la próstata de un hombre si se encuentra inflamado o si se encuentra, digamos, normal, bueno, no normal, sea conservado, se lo dice, cuando es de estructura gelatinosa, pero cuando se observa o se siente estructura sólida, se lo dice, uy, ya está afectada, ya tiene cáncer de próstata, así, así te lo dice. ¿Está bien? Ahora, como les estaba dando la explicación del líquido seminal, tenemos que tener en cuenta que ese líquido seminal es el ejemplo claro, el refresco. Cuando nosotros bebemos ese fresquito le estamos echando la base, ¿no? Ahora, yo quiero meterlo whisky, el whisky que sea el líquido vesical, ya. Yo quiero meterle son abuelo más, el son abuelo que sea el líquido prostático. Ahora, sobre eso, quiero aumentarle un poquito más el sabor que sea. Ahora, ¿qué tal si le ponemos vodka? Y vodka que sea de las glándulas de Cooper, ¿no? Y el trago sería más fuertecito. Por ende, te hace marear más. Es así correspondiente el líquido seminal, ¿ya? Eso sería. Por eso, todo tiene que mezclarse. Los líquidos de la próstata, el líquido de la vesícula seminal, el líquido de las glándulas de Cooper y el líquido del testículo tiene que venir a mezclarse. Y ese es el resultado del semen. ¿Está bien? Hasta aquí. ¿Tuvieron alguna otra pregunta? Vamos, ¿alguna otra pregunta más tuvieron? Ya, veo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, el día de hoy estaríamos acabando aquí.